Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEFUDIMA. Justo cuando se cumple un año del nacimiento de Éxito Educativo en su versión de diario digital, hoy nace Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Un servicio informativo y orientativo más en versión sonora dirigido a los directores y equipos directivos de los centros de enseñanza en cualquiera de sus ámbitos. Nuestra intención es buscar y difundir a través de este espacio pistas, ideas, noticias, entrevistas que aporten luz en un mundo tan cambiante como el de la educación. Este quiere ser un canal más dentro de la plataforma de encuentro para todos que supone Éxito Educativo, porque esa es la gran ventaja de la digitalización y de la conectividad de Internet. Todos pueden acceder a la información, todos pueden aportar, todos podemos aprender de todos. Es el reto para conseguir el éxito educativo en un mundo que no vive una era de cambio, vive un cambio de era. El programa nace con una estructura en la que haremos, en primer lugar, y de la mano de Luis Miguel Belda, un repaso de las noticias más relevantes. En segundo lugar, daremos paso al Pupitre Digital, la sección de entrevistas con líderes de la educación. Para este primer programa contamos con Arturo de las Heras, copresidente del grupo CEFUDIMA y presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y a Distancia, que nos hablará del presente y futuro de la educación superior y algunas de las claves del éxito de este grupo con más de 40 años de experiencia en la formación. Por último, Julián Martín, nuestro experto en tecnología aplicada a la educación y responsable de la sección ¿Qué tecnología para qué educación?, nos ilustrará sobre este aspecto tan importante para la gestión de los centros educativos. La actualidad del sector con Luis Miguel Belda. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Fundación Arenales y la Fundación Real Madrid han firmado un acuerdo de colaboración centrado en las escuelas sociodeportivas de baloncesto. El acuerdo, que ha comenzado este mes de octubre, tiene como objetivo unir esfuerzos en el fomento de la práctica del deporte en todos los alumnos. La Fundación Real Madrid aporta el profesorado, mientras que los colegios facilitan el uso de sus instalaciones. Arranca la tercera edición de Gigas for School. Con este programa, en el que colabora Gigas, multinacional de Cloud Computing, se busca formar a emprendedores y tecnólogos del futuro en España de entre los 72 colegios de Eduxi Educación Jesuitas. Las inscripciones terminan el 8 de noviembre. En la edición del pasado año participaron 700 alumnos de 22 provincias españolas y el objetivo es despertar en las futuras generaciones la pasión por la tecnología desde el emprendimiento. Gigas for School anima especialmente a las mujeres a desarrollar su talento hacia las profesiones tecnológicas, donde actualmente, desgraciadamente, el porcentaje de estudiantes femeninas es notablemente inferior al masculino. La Fundación Amancio Ortega presenta la nueva convocatoria de becas, cuyo fin es apoyar a los jóvenes de cuarto curso de la ESO interesados en estudiar en el extranjero un año escolar equivalente a primero de bachillerato. La Fundación Amancio Ortega ofrece 600 becas, de las que 100 están destinadas para jóvenes de centros educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia y 500 becas a los participantes de los centros educativos del resto de comunidades. Lo que se persigue es que mejoren sus conocimientos de lengua inglesa, su formación integral, su capacidad de adaptación y el aprendizaje en un nuevo entorno. Alexa, ¿qué clases tiene Martina hoy? Con esta simple pregunta, los padres podrán acceder a la información del colegio de sus hijos, como consultar el horario de las clases o las clases deportivas. Es el primer beneficio de la iniciativa de SM Educamos,
de integrar Alexa como herramienta para ayudar a las familias. SM ha desarrollado esta skill para Alexa dentro de la plataforma SM Educamos, un ecosistema educativo digital que está implantado en más de 1.200 centros educativos de España. El objetivo, bueno, pues mejorar la comunicación con el colegio y potenciar el vínculo de la comunidad escolar. Desde ya mismo pueden utilizar esta skill gratuita más de 1 millón de familias. Con el objetivo de que las familias puedan elegir libremente el centro que deseen para sus hijos, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, ACADE, ha solicitado a la Comunidad de Madrid un incremento en las ayudas económicas a la escolarización. El presidente de ACADE, Juan Santiago, ha propuesto la ampliación de la desgravación fiscal de los gastos educativos hasta 1.500 euros por hijo. En la actualidad está en un máximo de 900 euros, pasando así de una desgravación del 15% actual al 25%, así como también el incremento del volumen y la cuantía de los cheques escolares. Hoy, en el pupitre digital, Arturo de las Heras, copresidente del Grupo Cefudima y presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y a Distancia. ¿Cuáles son las claves del éxito de una institución educativa para que pueda perdurar y seguir creciendo 40 años después? Pues yo creo que el secreto del éxito está, por un lado, en una buena selección de profesores, y luego también siendo muy exigentes con los materiales y también, como no, pues estando atentos a los cambios, pues tanto normativos como sociales, para que los programas siempre estén adaptados a la realidad de cada momento. ¿Cuál es el principal reto al que se enfrentan los directivos de las instituciones educativas en este momento? Pues yo creo que el principal reto hoy para los centros educativos están, por un lado, en la digitalización, ¿no? El mundo está cambiando, las profesiones ya no son como fueron, y bueno, pues vamos a tener que sufrir una gran adaptación a esta realidad cambiante. Aunque el Grupo Cefudima se dedica principalmente a la formación superior, ¿cómo ves la educación en sus etapas obligatorias? ¿Llegan los estudiantes bien preparados a la universidad? Yo creo que llegan bastante bien, ¿no? Siempre, cuando se habla en general, pues hay algunos estudiantes que vienen mejor preparados, otros un poco peor. En general, no vienen mal de conocimientos, quizá, siempre se echan un poco de menos algunas habilidades de las que se llaman blandas, ¿no? Del estilo a la capacidad, pues, de hablar en público, de organizar su estudio, de algunas habilidades en las que podríamos o se podría incluir más en el sistema educativo, pero vamos, en general, bien. ¿Qué cualidad debe tener un directivo de un centro educativo en la actualidad? Bueno, pues sobre todo tiene que tener flexibilidad, ¿no? Pues para entender estos nuevos paradigmas ante los que nos enfrentamos. Tiene que ser un conocedor de su tiempo. Estamos en un gran reto desde el punto de vista tecnológico, y bueno, fundamentalmente esas dos cosas, ¿no? Y luego también, pues, tener una visión amplia en cuanto a que cada vez y más y globalizada, porque cada vez recibimos estudiantes de más partes del mundo, ¿no? O sea que el ser conocedor, pues, de esa tecnología, de esa diversidad cultural, y bueno, pues el ir atendiendo a cada uno de los retos que le va surgiendo. El Grupo Cefudima siempre ha mantenido una relación muy estrecha con las empresas. ¿Crees que los centros educativos en general responden a las necesidades de las empresas del futuro? Bueno, a veces no es tan fácil, ¿no? Sobre todo en la parte que está arreglada, pues se suele ir un poquitín por detrás de las demandas de las empresas. Y también es cierto que en España tenemos un sistema
de formación continua de trabajadores, dotado de recursos para poder adaptar a estos trabajadores a las empresas. Así que sí. Como presidente de ANCET, la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y a Distancia, ¿cómo ves el panorama de la formación online en España? ¿Cuál es su futuro? Bueno, iba a decir que la formación online era el futuro, pero la realidad es que es el presente. Cada vez hay más formación, tanto formal como no formal, relacionada con las nuevas tecnologías, o utilizando, mejor dicho, las nuevas tecnologías. Y bueno, pues es una realidad que cada vez está más presente en nuestros días, ¿no? O sea, ahora es muy común el que cualquiera de nuestros hijos lo primero que haga cuando quiere saber algo es entrar en YouTube y buscar a alguien que se lo explique. O sea, cada vez va a estar más presente en todo. Cada vez vamos a tener más formación, no solamente online, sino también blended, ¿no? Mezclado lo presencial con lo virtual. O sea que sí, es el presente y va a ser el futuro, por supuesto. Pues muchísimas gracias a Arturo de las Heras, copresidente del grupo CEFUDIMA y además presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y a Distancia. Muchas gracias, Arturo, por estar en este primer capítulo, en este primer programa de Éxito Educativo, el podcast que se hace en colaboración con el grupo CEFUDIMA. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. ¿La tecnología mejora la educación? Esta es la pregunta que se vienen planteando muchos investigadores desde hace tiempo. Y las respuestas son variadas, aunque, haremos spoiler, en general predominan las negativas. Esto genera dos tipos de reacciones, siguiendo la clásica distinción de Humberto Eco. Hay que eliminar la tecnología de la educación, piden los apocalípticos. ¿Cómo es posible que la tecnología sea beneficiosa en todas partes, menos en educación? No es posible, claman los integrados. El debate está permanentemente abierto. ¿Debemos incluir más tecnología en la escuela? Incluso en las familias. ¿Es bueno que nuestros hijos utilicen la tecnología en sus estudios? ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Es usted tecnófilo educativo o tecnófobo educativo? Las dos opiniones tienen sus partidarios y detractores, y hay estudios a favor y algunos más en contra. Entonces, ¿qué debemos hacer con la tecnología en educación? Lo cierto es que este debate, en los términos expresados, resulta un poco engañoso y no es del todo justo. Explicaremos por qué. Independientemente de que seamos partidarios de la tecnología en la educación o no, lo que no podemos negar es el hecho de que vivimos en un mundo tecnológico. La tecnología ha marcado la historia de la humanidad desde sus orígenes y es imposible comprender el mundo sin tener en cuenta el impacto que tuvieron la invención de la rueda, la polea, la ingeniería romana, las técnicas constructivas medievales, los avances en navegación, la pólvora, la imprenta, la máquina de vapor, el ferrocarril, el ascensor y los rascacielos, la producción en cadena, la aviación, los medios de comunicación de masas, radio, televisión, cine, la bomba atómica, los ordenadores, etc. Cada una de estas tecnologías provocó unos cambios sociales permanentes que cambiaron la humanidad para siempre. En los últimos años, el avance tecnológico que más ha modificado nuestra sociedad en todos los aspectos es el de la ubicuidad y alcance masivo de los dispositivos digitales conectados a Internet. Los ordenadores personales existen de manera generalizada desde los años 80 del siglo XX y se masificaron en los 90, e Internet se popularizó en los últimos años del siglo pasado. Pero fue la irrupción del primer ordenador personal de bolsillo amigable y conectado a Internet en el año 2007 cuando el mundo aceleró su cambio.
Donde mejor se percibe esta rapidísima transformación es en el cine. Hoy en día vemos películas de hace muy pocos años y las sentimos absolutamente contemporáneas en sus espacios urbanos, los vehículos utilizados, la moda vestida, etc. Pero nos damos cuenta inmediatamente de que se han quedado antiguas en cuanto aparece un ordenador y sobre todo un teléfono. Todos vivimos en un mundo permanentemente conectado y hasta las relaciones sociales y personales han cambiado. Hoy, muchos prefieren recibir mensajes de texto frente a una conversación telefónica por videoconferencia o cara a cara. Son muy pocos los ámbitos, tanto profesionales o laborales, como de ocio y personales, en los que no ha habido una disrupción con los ordenadores y los móviles. Y el cambio va a más. Dentro de muy poco será muy difícil vivir sin un dispositivo digital, tan pronto como los pagos en metálico se abandonen. Pero estábamos hablando sobre educación. En este contexto, ¿qué debe hacer la escuela? ¿Y las familias? Nuestras autoridades educativas dictaminaron hace tiempo la competencia digital como una de las que deben ser adquiridas por los estudiantes. Es algo expresamente establecido en toda Europa y asumido en cualquier país del mundo. ¿Pero esto es suficiente? En el mundo empresarial cada vez se tiene más claro que las compañías ya no deben tener un departamento digital, sino que la empresa entera es la que debe digitalizarse. De la misma forma, lo digital no debe ser un elemento más en educación, sino que debe impregnar toda la actividad educativa. Los estudiantes no deben alcanzar una competencia digital separada del resto, sino que deben ser capaces de adquirir todas las competencias utilizando componentes y herramientas digitales. No hay otra elección. Lo contrario, aunque puede quizá dar resultados a corto plazo, sería engañoso, porque no se estaría preparando a los estudiantes para vivir en el mundo actual. No puede no haber tecnología en las aulas. Cualquier paso en contrario generará obsolescencia en los aprendizajes adquiridos. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿La tecnología mejora la educación? Este debate es engañoso y ya hemos explicado en parte por qué. No puede no haber tecnología en educación. La pregunta no es tanto si la tecnología mejora la educación o no, sino cómo debemos utilizar la tecnología en educación. ¿En qué contextos? ¿De qué maneras? ¿Qué herramientas exactamente? ¿Cómo? ¿Qué software y hardware funcionan mejor que otros para cada área curricular y nivel educativo? ¿Qué es más recomendable? Es algo parecido a lo que viene haciendo la medicina desde hace muchos años, con sus avances de investigación en nuevos métodos quirúrgicos, nuevos fármacos, nuevos tratamientos, etc. Los congresos médicos son por especialidades. No hay congresos de medicina, sino de oncología del pulmón, de nuevas técnicas quirúrgicas para el tratamiento de las lesiones de rodilla, etc. Porque es necesario distinguir, también en educación, y clarificar, investigar a fondo, ir por partes. Lo que tiene sentido y utilidad en algún área curricular no tiene sentido en otro, o variará en función del nivel educativo o de las necesidades educativas especiales de los estudiantes, sin dejarse deslumbrar por las modas. A ello, modestamente, nos dedicaremos en esta sección sobre tecnología en la educación. Y hasta aquí el primer programa de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Muchas gracias y muchos éxitos.